I have my presentation in English, and what I'm going to do, and it's going to be not so easy, is to speak in Spanish, and then you will have the PowerPoint in English there. Sorry about this. In Spanish. In Spanish. Bueno, mi presentación es un intento para dar una especie de vistazo general a las reformas en Cuba que han sido introducidas por Raúl Castro y sus resultados. Y este es el resumen de mi presentación. Primero, la importancia y los tipos de reformas que ha introducido Raúl desde que tomó el poder en el 2006 hasta el 2013. Hay información hasta julio de este año. Los obstáculos, me referiré a las mejoras, pero también a los obstáculos que tienen las reformas y que le impiden tener éxito. Después, los resultados micro y macro de la reforma y las conclusiones. Quiero comenzar con una declaración que es la siguiente. Las reformas orientadas hacia el mercado de Raúl Castro, en mi opinión, son las más importantes, tanto en número como en profundidad, que se han hecho bajo la revolución. Y esto lo hago comparando con otras reformas más modestas que se hicieron en los periodos del 71 al 86 y del 90 al 96. Aquí tienen ustedes una lista, 3 tipos de reformas, van desde las más complejas de las menos complejas y menos importantes hacia las más complejas e importantes. El primer grupo son los cambios administrativos. Esto no es nada nuevo, ha habido cosas anteriores como esta, pero hay que resaltar 2. Una de ellas es la lucha contra la corrupción. Yo he contado que al menos 300 altos funcionarios y directores de empresas, incluyendo extranjeros, han sido juzgados y muchos de ellos están en prisión. Y el otro tema es que hay cierta apertura a la crítica, ejemplo de las cuales son la revista Espacio Laical, cuyos 2 codirectores están aquí con nosotros hoy, y temas, 2 revistas en que se discuten ampliamente temas fundamentales de la reforma con puntos de vista diversos, muchos de ellos críticos. Después tenemos las reformas no estructurales. Aquí son cosas ya diferentes a las que ha habido antes, pero le llamo no estructurales porque no transforman la naturaleza del sistema. No voy a entrar en esto porque si no, no tengo tiempo y me voy a pasar de los 20 minutos y esto es imperdonable. Así que entro en las reformas estructurales. Bueno, todas estas reformas son nuevas, por eso las ven todos ustedes ahí marcadas. Hay una excepción que sería el trabajo por cuenta propia, que se practicó antes, pero no en el grado que ha sido ahora además atado a un punto que va a ser fundamental y que voy a mencionar. Esto comienza con la llamada actualización del modelo económico. Es una cosa que supone que es gradual, pero hace unos par de meses el Consejo de Ministros encargó o nombró un equipo para que defina cuál es ese modelo. Estamos hablando ya de más de 2 años desde que se celebró el Congreso en abril del año 1911. Bueno, lo que sí sabemos con los acuerdos es que, y también con unas declaraciones recientes de Mario Murillo, es que el plan central predominará sobre el mercado y la empresa estatal predominará sobre la empresa no estatal o privada. De manera que eso es un problema porque ese tipo de modelo no ha funcionado. Se hicieron intentos en países como Hungría, Polonia y Yugoslavia y fracasaron. De manera que y en Cuba también fracasó este modelo con ciertas reformas que se intentaron en 2 ciclos anteriores. El final del racionamiento gradual, lo que se ha hecho es sacar una serie de productos de la libreta, con mi cuenta hasta ahora son 11, y o se sacan o se reduce considerablemente su cuota y se vende a precio del mercado 3 o 4 veces el precio del racionamiento. Pero hay una gran oposición para esto. Después tenemos la distribución de tierra estatal ociosa en usufructo, y hay 2 leyes sobre esto, 2 decretos de leyes, 2008 y 2012. Después vamos a analizarlo.
Y aquí viene algo que es fundamental, que es que el Estado por primera vez reconoce que hay un excedente de mano de obra en el sector estatal, y estamos hablando de entre 1.3 y 1.8 millones de trabajadores, que puede llegar hasta el 38% de la fuerza laboral. Y estos trabajadores despedidos van entonces a ocupar trabajos en el sector no estatal, que básicamente cuenta propia con sus frutos y cooperativas. Después tenemos la desaparición o reducción de gratuidades, por ejemplo, las cafeterías de los trabajadores, las escuelas secundarias en el campo, el corte en los gastos de servicios sociales y especialmente de asistencia social, que se ha cortado alrededor de un 78%. Y aquí otro punto importante nuevo es la compraventa de viviendas, que estaba prohibida desde el año 1960, así como de automóviles. Una ley de migración mucho más flexible, que ha permitido la salida de unos 22 disidentes, entre ellos Giovanni, Fariña, todos ellos las damas de blanco, todos ellos han viajado al extranjero, recibido premios internacionales y regresado a Cuba. Yo creo que esto es una reforma de una importancia política, aunque también tiene implicaciones económicas muy grandes. La reforma tributaria, que introduce por primera vez en Cuba un impuesto progresivo sobre el ingreso. Cuba ha tenido una estructura de ingresos muy regresiva. Las nuevas cooperativas de producción no agrícola y de servicios, y el mercado actor mayor, que se acaba de introducir a mediados de este año. Pero tenemos que hay una serie de reformas estructurales que están pendientes y que son muy importantes. Marino Murillo anunció hace solamente menos de un mes, el 9 de julio, una etapa más compleja y profunda de la reforma durante el resto de este año y el año próximo, que transformará las grandes empresas estatales, y mencioné específicamente la minería y la manufactura. Entre ellas comienza con la desregularización de empresas estatales clave como el níquel y el petróleo, que anuncia se hará en el plan del 2014. Y entre otras cosas dice que ellas serán capaces de guardar la mitad de su utilidad a los efectos de ser reinvertidos en la empresa y incrementar los salarios, como importantes incentivos para la productividad y la eficiencia. Debo notar, sin embargo, que durante la zafra azucarera se ha aprobado esto y no ha tenido éxito, como ustedes saben. Otro anuncio de Murillo es que las empresas que tengan pérdidas serán cerradas después de 2 años, y esto, como lo anterior, fueron elementos de las reformas modestas que se hicieron en Cuba en los años 70 hasta el 85 y que fueron después abandonadas. De manera que esto pinta mal. Después tenemos la ley de inversión extranjera, se ha venido hablando de ella desde hace 2 años. Todos los economistas cubanos están de acuerdo en la importancia que esto tiene. Murillo ha dicho que será un suplemento a los planes de desarrollo del Estado y que debe contribuir a la tecnología, el financiamiento, los mercados y el empleo. Los economistas cubanos también tienen un alto consenso en que la inversión extranjera es esencial prácticamente en todas las ramas de la economía cubana. Y aquí viene lo más peliagudo, que es el fin de la dualidad monetaria, las 2 monedas que hay en Cuba, el CUP y el CUC. Y Murillo ha dicho sobre esto que una aplicación puramente técnica de esa unificación podría tener efectos serios en los precios, y que el gobierno no aplicará terapias de choque debido a sus efectos sociales. O sea que esto se va a posponer en el tiempo. También es necesaria la unificación de la tasa de cambio y establecer una sola y una tasa realística del CUP, algo en que los cubanos están también de acuerdo, que es una moneda muy sobrevaluada a pesar de la devaluación que se hizo recientemente. Y también, por supuesto, una reforma general de precios, que es esencial para cualquier reforma económica. Esto fue mencionado brevemente en los acuerdos del partido.
en 2011, pero después no se ha mencionado. Y por último, la reforma bancaria. Y bueno, ahora pasamos a los obstáculos de la reforma. La reforma ha introducido una serie de mejoras que voy a mencionar brevemente, pero su éxito está obstaculizado por excesivas regulaciones y controles, demasiadas y altos impuestos, exclusiones y prohibiciones que continúan su paso muy lento y la ausencia de las reformas claves que ya yo he mencionado. Yo diría que el mayor obstáculo para la reforma es el modelo en sí mismo, por lo que ya he dicho, de que no ha funcionado en el pasado. Y les voy a dar 3 ejemplos de la reforma, de los obstáculos de la reforma, con respecto al usufructo. Primero, es decir que el usufructo, hay 2 leyes, la segunda, que fue la del 2012, introdujo una serie de mejoras con respecto a la anterior. No tengo tiempo de entrar en esto, pero ciertamente entre las cosas positivas es que se expandió el tamaño de la parcela 5 veces, se permite la construcción de una casa y de un establo, si hay inversiones son reembolsadas si se cancela el contrato, hay el derecho de herencia que antes no había y la apertura de cuentas bancarias. Pero los obstáculos son todavía muy serios, lo tienen ustedes ahí. Primero, el contrato es limitado a 10 años. Debe notarse que si se trata de una entidad estatal o una cooperativa, son 25, y se ve ahí la preferencia del Estado, y puede ser terminado o no renovado si el usufructuario no cumple con sus obligaciones o por razones de interés público o social. Además, tiene que atarse a una granja estatal, a una cooperativa, a los efectos de obtener insumos, servicios y la comercialización de los productos. Y esta atadura se hace a 2 tipos de organizaciones agrícolas que el propio gobierno ha reconocido que son ineficientes. O sea, el hecho de que hay precisamente usufructo es porque se reconoce que esas formas de organización agrícola no han sido eficientes en el pasado, pero se les obliga a atarlas ahí. El Maraú cubre la mitad de la tierra y de una manera absurda los créditos, los microcréditos, no pueden ser usados para limpiarlo, que es lo primero que hay que hacer para poder poner en producción. El acopio fijado por el Estado se hace a un precio por debajo del precio del mercado, lo cual es un desincentivo y opera como un impuesto. El tamaño de la inversión se limita a 0,67% de la parcela. Yo no puedo entender cuál es la razón de esto. La explicación es que están tratando de evitar la llamada concentración de la riqueza. También hay restricciones al empleo de trabajadores no familiares, lo cual también es un absurdo. El microcrédito que existe es muy insuficiente con respecto a las necesidades del sector. Y por último, pero no lo menos importante, las regulaciones son extremadamente complejas. La resolución regulatoria de esto es el doble del tamaño de la resolución del decreto ley que regula el usufructo en sí mismo. Es muy complejo, tanto para obtener la tierra, para firmar y extender los contratos y para aprobar la inversión. Un segundo ejemplo de obstáculos es el del sector no estatal. Y aquí tenemos en términos de empleo por cuenta propia, las ocupaciones son, aunque se han aumentado, son muy específicas, son no cualificadas. Y los profesionales no son permitidos ejercer su profesión. Por ejemplo, un contador puede trabajar como un taxista, pero no puede trabajar como un contador. Y esta profesión es esencial para la expansión del sector no estatal. Demasiadas regulaciones, hace muy poco, unos inspectores cerraron los puestos que tenían los trabajadores por cuenta propia en los portales de La Habana. Demasiados impuestos y licencias. El peor de todo es un impuesto a la fuerza de trabajo, con una tasa que aumenta de un 25 o un 75%, según el número de trabajadores empleados aumenta, lo cual de nuevo es un absurdo, porque lo que se quiere es aumentar el sector no estatal, pero se penaliza a aquellos que crean empleo. Insuficiente crédito e insumos, y la oposición de la burocracia, un tema al cual se ha referido Raúl muchas veces.
Y las cooperativas, hay 4 instancias para crear cada cooperativa. Y lo más increíble de todo es que la cooperativa tiene que ser aprobada por decisión del Consejo de Ministros. Bueno, me dicen que me quedan 5 minutos, así que me salto el tercer ejemplo y voy a los resultados micro y macro de la reforma. Aquí tienen ustedes los resultados micro. El usufructo, 1.5 millones de hectáreas repartidas a 180.000 usufructuarios, que es alrededor de una mitad. Despido de empleados del sector estatal, solo 36% de la meta del 2011, que era 1 millón, y 20% de la meta del 2014, que es 1.8 millones. Con respecto a la creación de empleo por cuenta propia, 430.000, pero hay que restar a estos 157.000 que había ya antes, y el solo 18% de estos nuevos empleados habían sido despedidos del sector estatal. Las nuevas cooperativas, 124 han comenzado, 71 más han sido aprobadas, la mayoría de ellas en premisas, en negocios que estaban siendo operados por el Estado. El mercado por mayor ha sido recién creado, así que no podemos evaluar sus efectos. Y con respecto a la vivienda, se han vendido 45.000, incluyendo donaciones, que son la mayoría, pero esto es 3 veces lo que había al final del 2012, o sea que ha habido una aceleración. Si se utilizan transferencias de casas ilegales, se ha estimado 100.000. Pero esto es solo 3.3% de todo el stock de casas existentes. Y aquí tenemos los resultados macro. El Producto Interno Bruto creció 3% en el 2012 contra una meta de 3.4%. Esta fue la 4ª más baja de América Latina. Y en la primera mitad de lo que va el año en curso, el crecimiento ha sido 2.3% contra una meta de 3.6%. Y en la agricultura, que es lo más importante, donde Murillo ha reconocido que estos cambios en la tenencia de la tierra no han tenido resultados en términos de la producción. La producción agrícola cayó 5% en 2010, y esto que sigue son cifras de la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, cayó 1.2% en 2012, y el primer trimestre del año en curso la producción no agrícola, no azucarera, cayó un 7%. Y termino con mis conclusiones. Las reformas administrativas y no estructurales son menos complejas e importantes y usualmente han tenido efectos positivos. Sin embargo, las reformas estructurales, que son las claves más complejas y más importantes, no han todavía alcanzado los resultados esperados debido a los obstáculos y desincentivos que les he descrito. Las reformas son parciales, son lentas, se hacen a pedazos y están llenas de obstáculos y excesivas regulaciones y cargas tributarias que generan desincentivos e impiden su progreso. Ellas son insuficientes para resolver los problemas socioeconómicos que se han acumulado en 50 años de socialismo centralizado. Mi análisis sugiere, yo no lo puedo probar, que hay un conflicto en la cúpula del poder entre los que son partidarios de la reforma y los que temen sus efectos y les ponen obstáculos y las obstruccionan en términos de su éxito. He notado una aceleración en la reforma en el último año, que puede ser debida a 3 razones. Primero, la falta de resultados tangibles. Segundo, el no haber encontrado petróleo en los primeros 4 intentos. Y por último, la muerte de Chávez y el deterioro económico y la inestabilidad política en Venezuela, que pueden ser muy negativos para Cuba. En mi conclusión, las reformas deben ser aceleradas, deben ser profundizadas y las claves, las más importantes, serán aprobadas lo más pronto posible. Muchas gracias.